Buenas tardes. Siguiendo con los trabajos de nuestro séptimo Congreso Internacional de Filosofía, Otredad, Pensar desde el Cuerpo, les damos la bienvenida a la presentación editorial de esta tarde. Tenemos mucho gusto de presentar el libro Conceptos no humanos, el sentido del ser desde su otredad, de su autor, el doctor Jesús Emanuel Ferreira González. Me permitiré leer una muy pequeña reseña de nuestro autor. Él es doctor en filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Oviedo, España. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran El problema de la resistencia de lo irreflejo a la reflexión de Merleau-Ponty y Levinas. También El sentido del mundo antes de todo filosofar, una exploración al sentido prerreflexivo y una crítica al cartesianismo de Husserl, así como Luis Villoro y la transformación política a nivel ontológico, y Luis Villoro y el problema de la uniformación moderna. El doctor que viene a hacer el comentario de la obra es el doctor José Alfonso Villasánchez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. La dinámica a continuación será que el comentarista y el autor tendrán 40 minutos para conversar sobre el libro, conceptos no humanos y el sentido del ser de su otredad, y se habrá un pequeño espacio de 20 minutos después de esa conversación para que el público haga comentarios o haga preguntas al respecto. A continuación, le cedo la palabra al comentarista, el doctor José Villa. Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Muchas felicidades por el Congreso, a ver si ya el siguiente año lo podemos hacer presencial, ¿no? Hemos tenido oportunidad de participar en años anteriores, pero luego se nos vino esto de la pandemia y nos encerramos. Pero bueno, en todo caso yo lo que quiero destacar es que ustedes sigan con el entusiasmo de organizar el evento. Muchas felicidades. Para mí también es un honor y tener la posibilidad de presentar, de hablar de un libro de un querido amigo y colega como es el doctor Emanuel Ferreira González, con quien pues tengo el gusto y el placer de compartir días de trabajo, de docencia, de investigación aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, a donde están todos ustedes, todas ustedes invitados, invitadas cuando gusten, ¿verdad? Voy a permitirme leer un texto que tengo preparado para el tema de los comentarios, si me lo permiten, y bueno, pues esperando que eso genere algunas ideas para el intercambio y la plática, ¿verdad? Bueno, dice así, no es muy largo, dice así. El texto del doctor Emanuel, el libro, el estudio del doctor Emanuel, que es bastante voluminoso, lleva por título Conceptos no humanos, las significaciones del ser con mayúscula en alteridad. Bueno, mi comentario es el siguiente. La filosofía del siglo XX fue haciéndose sobre varios derroteros que tienen de fondo la motivación común por la necesidad de remontar el ámbito de la representación. Lo anterior, en un abanico que va desde la esfera epistemológica y científica hasta la política, pasando por la esencia del arte y la de la propia técnica, comprendida por Heidegger, no como un mero instrumento, sino como un ámbito en el que el sentido del ser del ente se ofrece de suyo de una manera precisa. Además de Heidegger, también como depositario de la herencia venida de Kierkegaard y de Nietzsche, deben inscribirse en esa lista de filósofos antirrepresentacionistas a Merleau-Ponty y a Emmanuel Levinas. El estudio del doctor Emanuel Ferreira
se inscribe ya hacia finales de la segunda década del siglo XXI, principios de la tercera década, en esta misma estela, mediando entre ambos herederos de Husserl y del propio Heidegger, entre Merleau-Ponty y Levinas. El doctor Ferreira tiene la audaz pretensión de ser más radical que ellos, al romper desde el interior la filosofía moderna que identifica ser y pensamiento, concediéndole la iniciativa siempre a la realidad o al ser y no a la razón. Entonces, remontar la filosofía de la representación significa también horadar la identidad que nivela el ser y el pensar. Un dato que merece la pena, sobre el que merece la pena llamar la atención, es que tenemos algunos años, no sé, 3, 4, 5, un poco más, un poquito menos quizá, no lo sé exactamente, en donde ha habido una actualización de figuras de filosofías realistas, de filosofías sobre la realidad. Este trabajo que intenta, digamos, apelar también a un cierto realismo, es un trabajo pues que en alguna medida está en paralelo con el surgimiento de estas filosofías de la realidad, y el discurso que tiene por la actualidad de estas filosofías de la realidad hoy ya no nos suena tan distante a como nos sonaba hace 4 o 5 años. La investigación del doctor Ferreira tiene claro el objetivo de remontar el ámbito de la representación tal como se fue consagrando en la historia intelectual de Europa en la época moderna. Cito al doctor Ferreira. Lo que aquí se presenta es una crítica al pensamiento conceptual de la representación, abstracción y objetividad, centrada en la conciencia subjetiva y producto de esta, característico de la filosofía occidental moderna, que trabaja con unidades de comprensión bajo la fórmula de la identidad, que por su modo de ser, al formalizar y constituir conceptos, pierde la esencia vital de la realidad que piensa, porque la reduce a una creación propia de la artificialidad del pensamiento. Es decir, rebaja la realidad viva a significaciones muertas, reduce la presencia del ser, con mayúsculas, a representaciones, las formas o expresiones propias del ser a conceptos del pensamiento humano, la otredad del ser a la mismidad del pensamiento. Hasta ahí la cita del doctor Ferreira. Estos renglones condensan muy bien el programa de trabajo, lo que en él se pretende someter a crítica y la propuesta que emana de ahí. El pensamiento moderno es conceptual, abstracto, objetivante. En una palabra, reductivo de la riqueza, la profundidad y la complejidad del ser. Que el pensamiento, heredado de la época anterior, fuera reconducido por los rumbos de la objetividad y la subjetividad, trajo para el mundo grandes ventajas y desventajas frente a la época inmediatamente anterior. Pero es hora de volver la mirada sobre los alcances y los límites que lleva consigo entender el pensamiento de esa manera. Es hora de operar sobre la categoría metafísica de la identidad entre el pensamiento y lo que es pensado, una deconstrucción que libere al ser de esa circunscripción. ¿Qué otro modo de pensar es posible diferente a la abstracción que objetiva?
de qué otra manera puede ejercitarse el pensamiento, de modo que el ser tenga posibilidades de ofrecerse mucho más allá de lo que permite el binomio objetividad-subjetividad. Esto es precisamente lo que ya no está tan claro, porque acusados los conceptos abstractos de ser significaciones muertas, se pretende una filosofía que piense con base en significaciones vivas. Pero todas aquellas significaciones en realidad no tienen nada que decir, están literalmente muertas. Una afirmación tan fuerte requiere matices en su audacia. ¿Qué tipo de pensamiento se pretende ofrecer con la expresión de significaciones vivas? No unas construcciones del pensamiento subjetivo, sino, cito, las mismas formas del ser en estado de otredad que interrumpen tanto el pensamiento, rompiendo todos los esquemas de la subjetividad, como a la realidad del ser del aparecer, agrietando al fenómeno, acaeciendo en su elemento esencial, en movimiento presencial, vivo, real, en energía fluyendo desde su propia alteridad. Hasta ahí la cita. A la fórmula de la identidad que le exige el pensamiento al ser a través de su objetivación, se le enfrenta la fórmula que pretende pensar, comillas, ser en estado de otredad, se cierran las comillas, es decir, el ser en tanto que otro, el pensamiento que lo piensa y más que ese pensamiento. El ser ofrece significaciones vivas, pero ¿a quién se las ofrece? No a un hombre que es un sujeto individual y racional, pero tampoco ofrece de sí su aparecer, su mera presencia fenoménica. Lo que se ofrece es su riqueza, se ofrece de suyo, su realidad, su movimiento, su energía. En suma, su radical alteridad respecto del pensamiento que lo piensa. Incluso cuando lo que es tiene la fortuna de venir de expresiones vivas, conserva su alteridad radical respecto de esas expresiones porque es más que lo que ellas expresan. Lo que es, el ser y el pensamiento tienen un punto de cruce por el que el pensamiento es pensamiento, pero no puede decirse lo mismo respecto de lo que es, pues la esencia del ser no es ser pensado. El ser es otro que el pensamiento, aunque tal cosa sea posible solo en el pensamiento. El binomio ser-pensamiento está desnivelado ontológicamente por la densidad omnicomprensiva del ser sobre el propio pensamiento, pues es la realidad del pensamiento la que depende de la realidad de lo que es. ¿Cómo se le puede llamar a ese pensamiento que, no dependiendo de sí mismo, depende de la realidad de lo que es? Cito al doctor Ferreira. Podemos llamarle, comillas, pensamiento del afuera, hasta ahí las comillas, porque piensa el afuera de la conciencia, comillas, pensamiento de abierto, porque se abre a lo otro que el pensamiento, comillas, pensamiento en otredad, se cierran las comillas, porque tiene como piedra angular las formas del ser en su condición de ser otra cosa que una significación producida por la subjetividad. Dicho pensamiento se da cuenta de que aquello que está presente ante él no tiene la formalidad que comúnmente él construye o produce. Pero más puntualmente podemos llamarlo, comillas, pensamiento interrumpido, fin de comillas, porque no es un movimiento del pensamiento, sino un movimiento de la realidad en el que la otredad radical irrumpe ante el pensamiento, mostrando su ser. Hasta ahí la cita del doctor Ferreira. Los apelativos para el pensamiento que intenta esta filosofía del afuera, abierto, en otredad, interrumpido,
etcétera, subrayan que es el ser quien irrumpe en el pensamiento, o, según la expresión de Javier Zubiri, que en la intelección es lo real, por su propia iniciativa, lo que se hace presente en la inteligencia. ¿Por qué la expresión que remite al eclesio de, comillas, pensamiento interrumpido, fin de comillas, parece ser la mejor para un pensamiento que quiere reconocer los excesos de ser negados por el pensamiento abstracto y conceptual? Por lo siguiente, cito al doctor Ferreira: el pensamiento es intervenido por, comillas, las formas del ser en estado de otredad, fin de comillas. Momento en el que el absoluto establece una relación, sí, pero una relación de desfase, de desajuste, de quiebre, porque no articula una correlación continua e identitaria. Relación desencajada en la que, sin embargo, el ser le hace comprender algo otro al pensamiento, algo que viene desde el ser, su elemento esencial, y se lo hace aprender como una escena de realidad. Hasta ahí la cita del doctor Ferreira. Se puede colegir de la primera línea de este párrafo que acabo de leer que el pensamiento tiene su propia realidad antes de pensar lo que es. Si así fuera, el pensamiento vendría a ser un ente, tal como le sucede al ser en el pensamiento conceptual. Pero si el pensamiento no es un ente, sino un acto, entonces el pensamiento es pensamiento solo cuando está pensando el ser. El mismo esfuerzo por liberar al ser del ente ha de llevarse a cabo para que el pensamiento se conserve en la fuerza de su actuación, lejos de su recaída en una nueva entificación. Así, el pensamiento no es un ente paralelo al ser, interrumpido, muy a su pesar, en su propia marcha de manera ocasional. El apoyo para internarse por el difícil terreno en el que el ser excede siempre el pensamiento en el que se hace presente, le viene a la investigación de un dominio solvente de parte del doctor Emmanuel de la filosofía de Merleau-Ponty y de Levinas. Cito al doctor Ferreira. Los dos filósofos muestran significaciones que no son en su totalidad construcciones de la subjetividad, aunque todavía conservan su fundamento o apoyo en la subjetividad. Uno en el cuerpo y otro en el sentimiento ético, que es lo que vamos a cuestionar para mostrar una significación que no tiene su apoyo en la subjetividad, ni como corporeidad, ni como sí mismo sin identidad, sino en el movimiento del ser. La tesis para llevar, hasta ahí la cita del doctor Ferreira, la tesis para llevar a cabo el diálogo entre Merleau-Ponty y Levinas en un pensamiento radical sobre la alteridad es el siguiente. Cito ya hacia el final de mi participación, al doctor Ferreira. A pesar de las diferencias radicales entre ellos, entre Merleau-Ponty y Levinas, hay una similitud en sus filosofías, en el aspecto de que ambos expresan filosofía de la no identidad. El primero, una racionalidad de la ambigüedad. Venga, va. Entre identidad y otredad, o filosofía en estado naciente antes de la identidad. Y en el segundo, una racionalidad de la alteridad que opera bajo la fórmula de lo sin identidad. Hasta ahí la cita. Termino. La crítica a estas dos posturas deviene en el doctor Ferreira en esta arrojada propuesta de unas significaciones no subjetivas del ser en alteridad. Hasta ahí mi comentario.
Muchas gracias. Adelante, doctor Jesús. Sí, muchas gracias, doctor Alfonso, muy amable con sus comentarios, y pues nuevamente agradecerle por la presentación que hace de mi libro, y bueno, también agradecerle nuevamente aquí a la doctora Senorina, Mónica, y a todos los que han organizado este congreso, ¿no? Pues sí, como decía el doctor Alfonso, ahora tocó que sea virtual, pero bueno, esperamos que ya posteriormente sea presencial, ¿verdad? Y bueno, pues agradecerle al doctor Alfonso, me parece, ya lo hemos comentado también, ha hecho una lectura pues muy apegada al texto, así que, bueno, el doctor es especialista en Zubiri, pero creo que ya está, pues me sorprendió mucho porque se ve que ha comprendido muy bien la filosofía de Levinas y de Merleau-Ponty, le ha tomado muy el sabor, digamos, ¿no? Hablando en términos simples, y sí, básicamente es agradecerle que es una lectura que se me hace muy apegada al texto, con mucha justicia. Y pues yo nada más resaltar un poco la intención, ¿no? del texto, del trabajo, pues es básicamente una crítica a la filosofía moderna, una crítica al pensamiento moderno, y prácticamente a un punto nada más, ahí donde recae en la representación, que también ahí, como decía el doctor Alfonso, habría que hacer ese matiz, ¿no? Para lo de significaciones muertas, que de hecho es una frase que yo tomo de Hegel, ¿no? En la lógica así comienza su texto. Entonces justamente es el pensamiento de la representación, básicamente, al que le estamos haciendo esa crítica. No todo el pensamiento moderno, no todo lo que se ha hecho, pues es hay que desvalorarlo, hay que tomarle su valor también, ¿no? Pero básicamente aquí a lo que estamos criticando, cuestionando, pues es este asunto que la filosofía en algún momento en esta línea moderna, de la filosofía moderna, pues se vuelve una filosofía conceptual, una filosofía abstracta, una filosofía que se olvida del cuerpo, justamente, ¿no? Hablando del tema de este congreso, ¿no? Y entonces se requiere pues justamente una filosofía que piense de otra manera, ¿no? En primer lugar, que no sea tan soberbia, pues la razón, ¿no? De un pensamiento que no sea tan soberbio, sino que pues escuche al otro, ¿no? Escuche al otro, escuche a lo otro también, ¿no? Al ser mismo. Entonces aquí la idea es, y de hecho también tengo que decirlo, pues es muy villoriana la idea, ¿no? Básicamente de cederle la voz al otro. Luis Villoro, como ustedes saben, filósofo mexicano, pues, que bueno, ha hecho estudios pues de ética y política y del indigenismo, problemas del multiculturalismo, etcétera, pues ha planteado una idea, ¿no? Que es básicamente escuchar al otro, cederle la voz, por ejemplo, al indígena, ¿no? No decir lo que es el indígena, sino es que él mismo diga lo que es, ¿no? Escuchar lo que él mismo diga lo que es, así mismo con el ser, o sea, yo aquí lo que estoy planteando es que pues escuchemos al ser, ¿no? Y no digamos, no impongamos más conceptos de lo que es el ser, sino que pues dejemos que él nos diga lo que es, ¿no? De las formas que a cada quien, ¿no? Porque esto es pues digamos, el ser a cada quien le dice lo que es a su manera, ¿no? Ese soplo del que hablaba Aristóteles, pues es muy variable, ¿no? Se dice de muchas formas y pues a cada quien se le dirá, ¿no? Pero la idea básicamente es, pues, plantear un pensamiento que se abra a la otredad, un pensamiento que sea sencillo, que sea humilde, pues, para saber que no lo puede saber todo ni abarcar todo, sino que tiene que justamente abrirse a la realidad, a la vida, a los otros, ¿no? Pues también a pensar desde el cuerpo, ¿no? Pensar desde la otredad del pensamiento, que en este caso, si nos planteamos a la mismidad del pensamiento, pues el cuerpo mismo sería una otredad, ¿no? Y así los otros también otredad, y el ser mismo, que sería pues ese ser que hace posible que todas las cosas sean, pues así mismo también una otredad, ¿no? Y bueno, la filosofía pues ha estudiado básicamente pues al ser, ¿no? La esencia de las cosas, y lo que aquí se está diciendo es que tampoco renunciar que hay que escuchar al ser, ¿no? En su otredad,
o ver al ser como otredad, ya no ponerle más nombres pues a ese ser, sino pues justamente verlo como otredad, y esa otredad pues se va a manifestar de múltiples maneras, ¿no? Entonces, es también esa idea. Y bueno, que el pensamiento pues sea, sí, pues básicamente humilde para poder captar esas significaciones del ser, porque también no se está renunciando a la racionalidad, no se está renunciando a la reflexión. Ayer por ahí platicaba un poco en una ponencia sobre ya la filosofía de Merleau-Ponty, y pues no es que renunciemos a la reflexión, sino que simplemente estamos planteando otra manera de pensar, ¿no? O sea, tampoco renunciamos a las significaciones, porque el conocimiento pues está hecho de significaciones y básicamente de sentido. Aquí el concepto también que está muy como que clave para interpretar todo esto, agarrarle el sabor, es el de la significación, porque estos fenomenólogos, pues comenzando por Husserl, nos van a hablar de la significación viviente, una significación que se da a raíz de la vivencia y no una significación solo del lenguaje. No solo hay significación lingüística, sino también hay significación, por ejemplo, perceptiva, de Merleau-Ponty, ¿no? O el mismo Husserl, una significación empírica, pues, donde las cosas mismas nos dicen su sentido, ¿no? La cosa misma, al percibirla, Merleau-Ponty dice, en la percepción misma de la cosa, ahí nos enseña el sentido, ¿no? Entonces, las significaciones que yo estoy planteando, que serían las que son a través de las que son posibles comprender al ser en su otredad, el sentido del ser en su otredad, son unas significaciones que justamente están en estado de otredad todavía antes de que pasen a la identidad del pensamiento, ¿no? Entonces, es aquí, digamos, es como el planteamiento es el propio Merleau-Ponty no plantea significaciones en estado de otredad, plantea significaciones quiasmáticas, significaciones que son estructuras, ¿no? Son mitad concepto, mitad pensamiento y mitad realidad, ¿no? Están entrelazadas, pues, esa es la significación quiasmática, ¿no? Merleau-Ponty. A mí lo que yendo, pues, queriendo lograr la otredad del ser, yo veía que Merleau-Ponty se quedaba todavía en esta relación de ambigüedad, ¿no? Donde todavía la subjetividad, pues, tiene un peso muy fuerte, tiene todavía centralidad, pues, en la construcción del conocimiento, de la significación de la verdad del ser. Y entonces Levinas le hace una crítica a Merleau-Ponty, pero solamente en el nivel de la alteridad, que sería la otredad del otro, ¿no? Sería a nivel de la intersubjetividad. Pero justo en el nivel de la intersubjetividad y en el sentido ético, plantea unas significaciones más radicales que el propio Merleau-Ponty, en el sentido de una alteridad radical, donde pues es la significación del otro presentándose como otro, y que no son reducidas al esquema del pensamiento de la subjetividad. Entonces yo lo que hice aquí pues es tomar ese esquema de ese planteamiento de Levinas, esa crítica que hace a Merleau-Ponty, y llevarlo al plano de la ontología, porque como ustedes saben, pues Levinas no hace una ontología, no, lo que está haciendo es una ética. De hecho, critica radicalmente a la ontología desde el principio, plantea cómo salir del ser y hasta el final, ¿no?, de su obra. Porque justo era otro problema el que le preocupaba a Levinas, ¿no? Esa pérdida de lo humano, pérdida de la ética, que actualmente pues también nos hace falta mucho. Y con conceptos no humanos no quiere decir que son conceptos que son no éticos, pues, ¿no? O sin ética, ¿no? No se trata de eso, sino que no son producto del pensamiento humano, ¿no? Sino que son las formas del ser en estado de otredad, ¿no? Todavía ahí está palpitando, pues, el ser en esa significación, aunque ya, pues, pero ese es el punto, y es el punto tal vez crítico de cómo estás planteando pensar la otredad del ser, y aún así plantea significaciones, ¿no? Pero ese es el arriesgue, pues, si no, ¿cómo? O sea, debe haber una manera, si no, nos daríamos cuenta del sentido del ser en su otredad, ¿no? Y entonces ahí es lo que planteamos, ¿no? Y básicamente ahora que lo pienso un poco más, creo que es un proceso, ¿no? Para no exagerar en este asunto de la otredad. Y ahorita por lo que también el comentario que hacía el doctor Alfonso, de esto de las significaciones muertas, creo que
Y también eso ya lo veía Merleau-Ponty, como el sentido naciente, el sentido latente de la experiencia viviente, de la experiencia humana, pues, ese sentido que se articula ahí en la experiencia humana, pues luego dice Merleau-Ponty, le brotan las palabras, ¿no? A ese sentido le brotan las significaciones, se hace palabra por una especie de astucia del propio cuerpo, se hace palabra, y también por una especie de astucia del cuerpo que se crean los conceptos del pensamiento, ¿no? Que posteriormente pues nosotros los vemos ya determinados en conceptos y en significaciones, que es a lo que yo me refiero y que también los fenomenólogos se refieren a eso de significaciones, bueno, desde el mismo Husserl, ¿no? Perdón, Hegel, ¿no? Entonces, por eso decía, solamente una crítica a la representación y ver en todo caso si es un proceso, pues atender al inicio, a la génesis del sentido, pues, donde nacen, donde se crean, pues, justamente donde se crea el sentido, y entonces pensar ahí, en ese momento, ¿no? Pensar ahí y hacer un poco más caso, pues de la otredad del ser, no imponerle pues nuestras significaciones, ¿no? Sino escuchar justamente al ser. Y bueno, esto es pues es un planteamiento ontológico, como les decía, que implica una epistemología también, o sea, un tipo de conocimiento, un tipo de pensamiento, ¿no? Específico y pues una ontología, ¿no? Que bueno, apenas es el planteamiento, también vale decir que este libro apenas es como la idea, pues esto yo espero pues poder darle seguimiento, ¿no? Hacer nuevos desarrollos, porque pues ya hace falta seguir escribiendo, seguir pensando, ¿no? Y pues bueno, pues ya para no extenderme, más bien dar pie a ver si hay algunos comentarios, pues mejor con eso termino. Nuevamente agradecerle al doctor Alfonso y a la doctora Senorina, doctora Mónica, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, pues es un placer aquí estar con ustedes. Gracias, doctor Emanuel. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que guste hacerle al autor del libro? Puede levantar la mano o escribirlo en el chat. Si se puede, a mí me gustaría añadir un comentario más. Adelante. Muchas gracias. Sí, ahora que, bueno, yo conozco el texto, el estudio del doctor Emanuel desde hace ya tiempo, he tenido oportunidad ahora que tuve oportunidad de volver sobre el texto, yo decía en mi comentario que el estudio del doctor Emanuel tiene cierta audacia en el sentido de que quiere ir más allá de donde fue Merleau-Ponty y Levinas. Y allá hay dos cosas que quisiera decir. También un poco por los asuntos en los que yo estoy trabajando. Y es que me da la impresión que a medida que el siglo XX va quedando un poco más en el pasado, estamos muy cerca todavía, pero a medida que el siglo XX va alejándose, pues nos permite ver con cierta objetividad cuáles eran los presupuestos, en el caso específico de la filosofía, sobre lo que estaban pensando filósofos como Husserl, como Heidegger, y luego como Merleau-Ponty y Levinas. Y sí, me parece que hay un permanecer todavía en estos autores, en buena parte de la filosofía del siglo XX, un permanecer muy anclada todavía en presupuestos modernos, por un lado. Y por el otro lado, hay un talante muy fuerte que ha recibido impulsos de Nietzsche, del propio Heidegger, de querer tomar distancia de ese talante todavía muy moderno. Pero esta filosofía de la fenomenología, de la hermenéutica, de la ética del propio Levinas, de la fenomenología de Merleau-Ponty,
perdonen la expresión, huele todavía mucho a modernidad por la centralidad que tiene la categoría de lo humano, vamos a decir así, de la subjetividad. Y tengo la impresión, ahora que he vuelto sobre el texto del doctor Emmanuel, que este libro da cuenta muy bien de esa especie como de camisa de fuerza en la que está el pensamiento del siglo XX que quiere romper y que no haya cómo romperla. Porque, digamos, sí, el ser humano tiene un papel muy importante en la reflexión, pero todavía no nos atrevemos a decir que no somos tan centrales como pensamos. O sea, todavía los seres humanos, perdonen otra vez la expresión, todavía los seres humanos sentimos que somos el centro del universo. Y ya la filosofía del siglo XX, casi por nuestra propia sobrevivencia, perdón, la filosofía del siglo XXI, casi por nuestra propia sobrevivencia, tendríamos que darle la centralidad a otra cosa, al medio ambiente, digamos, no significa esto hacernos a un lado los seres humanos, pero sí no sentirnos el centro del universo. Y ahí es donde me parece que el estudio del doctor Emmanuel da fuerza en los análisis tan meticulosos que hace de Levinas y de Merleau-Ponty, la confrontación, da cuenta de este esfuerzo que el pensamiento tiene que hacer para no seguir centrándose en unos conceptos demasiado antropológicos, demasiado antropocéntricos, demasiado subjetivistas y objetivistas, que en el fondo siguen apelando a que somos el centro del universo. Pues no lo somos. El reto fuerte está en que, y ahí me parece también que estas filosofías realistas de las que comenté hace un rato han aportado ya ciertas ideas. El problema está en que sí, tenemos que pensar el ser de otro modo, pero resulta que el ser no se nos da más que en el modo del pensamiento. Claro, lo que hay que explicar, como lo hace el doctor Emmanuel aquí en el texto, es que aunque el ser se nos dé en el pensamiento y se nos dé de maneras tan variadas, de maneras tan plurales, como diría Aristóteles, el ser no es pensamiento, es más que el ser desborda el pensamiento por todos lados. Ahí pienso que ya que el doctor Emmanuel ha comentado su inquietud de seguir en el trabajo por ese rumbo, pienso que sí, que tendríamos que ser capaces de elaborar una filosofía que nos ponga a los seres humanos en nuestro justo lugar, ni en el centro, ni en la periferia, pues hay que ver dónde vamos a quedar, pero ya no en el centro como si todo girara alrededor de las categorías humanas y de la subjetividad y del pensamiento. Ya no, yo creo que ya el siglo XX ha pagado el precio muy fuerte de sentirnos el centro del universo, ¿verdad? En fin, bueno, yo pienso que a quien ande con esas inquietudes, este libro es un extraordinario estudio para explorar ese universo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Arturo, ¿levantó la mano? Sí, muchas gracias, Gabriel. Les agradezco las dos participaciones. Voy a tratar de ser muy concreto, aunque no se me ve. Me gustaría preguntarles, a partir de esta reflexión que han hecho sobre las identidades, ¿cuál es el papel de la diferencia? Y si no, la filosofía tendría que provenir ya de preguntas que no tienen que ver con la identidad, sino con la diferencia. Y en relación a lo último que acaba de expresar, ¿no?, el doctor José Alfonso, ¿no?,
en términos de cómo buscar una identificación, no quise usar el concepto de identidad, mayor de lo humano, a partir del concepto que ha propuesto un filósofo alemán, Hans Blumenberg, la astronoética. O sea, el suelo humano es un suelo cósmico, ¿no? ¿Cómo podemos definirnos en términos de identidad cuando lo que nos enseña el cosmos es que lo que prevalece es la diferencia, ¿no? Y le agradecería mucho a quien pudiera hacérmelo llegar el libro de Jesús. Que no lo busqué, pero no lo encontré, ¿no? Bueno, pero ahí están las cuestiones, ¿no? La diferencia y la condición cósmica de lo humano. Gracias, Gabriel. Doctores, si gustan contestar. No sé, doctor Alfonso, quisiera comentar algo. Bueno, yo comentaría algo muy breve, ¿no? En ese sentido. Sobre la diferencia, pues sí, justo es un concepto que está ahí presente en el libro, ¿no? El mismo Levinas, el mismo Merleau-Ponty tienen muy presente la diferencia, viene incluso desde el mismo Heidegger, ¿no? Con la diferencia ontológica, ahí también está presente. Solo que, y de hecho va en el mismo sentido, ¿no? La crítica, o sea, el concepto de diferencia que hace la crítica a la filosofía de la identidad, pues es justamente, va en el sentido de la otredad, ¿no? De una filosofía de la otredad. Solo que considero que el concepto de otredad nos permite salir de esa dialéctica entre identidad y diferencia. Un poco a la idea, esta idea pues es levinasiana, ¿no? Como ustedes saben, esta dialéctica de identidad-diferencia para Levinas, dice, todavía permanece en el pensamiento de la totalidad, ¿no? Todavía es una dialéctica que se maneja en esa mismidad de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso él prefiere el concepto de alteridad para ir a lo otro, a la diferencia absoluta. O sea, el alteridad le sirve a Levinas para nombrar esa diferencia absoluta, ¿no? O sea, porque dice, Levinas está consciente del uso de la diferencia, pero dice, todavía nos hace ser diferentes respecto de algo, ¿no? Entonces dice, yo prefiero lo distinto de, ¿no? Eso lo retoma muy bien Dussel, Enrique Dussel, para su filosofía de la liberación, ¿no? Estas ideas son levinasianas y él lo toma como fundamento para la filosofía de la liberación. Justo es la distinción es más radical que la diferencia, ¿no? Y entonces yo caminando por esa línea, buscando la radicalidad, la alteridad absoluta, pues preferí usar, y bueno, y sabiendo también que alteridad se usa para la otredad del otro, del prójimo, o sea, a nivel intersubjetivo. Cuando decimos alteridad, los que conocen pues el tema, pues dicen, estamos hablando de la relación con el otro, ¿no? Es el ser del otro, pues, la alteridad, ¿no? Entonces, uso otredad, ahora de hecho por eso reedité el libro, ¿no? Porque justo me metí en ese problema con los levinasianos, que pensaban que pues, estaba hablando de ese nivel de la ética, de la intersubjetividad nada más, y pues no solamente eso, o sea, sí es, pero no también hay que implicar al ser, ¿no? Y entonces, como bien decía el doctor Alfonso, pues se trata de pensar una filosofía que nos ponga en nuestro justo lugar, ¿no? O sea, los seres humanos, pues nos ponga en nuestro lugar, pues, en el sentido de justicia, ¿no? Y no está peleado tampoco con una ética ni con una antropología, no una filosofía antropológica, pero que vaya en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, por eso incluso yo digo que a estos filósofos hay una tesis, ¿no? Una tesis donde menciono que son filósofos de la no identidad.
¿no? Que podríamos decir de la diferencia. Ahí también, ahí podríamos decir, usar el concepto, ¿no? De diferencia, yo preferí usar el de no identidad, ahora sí que circunscrito a las filosofías de estos autores, ¿no? De Merleau-Ponty y de Levinas. Y también porque eso me llevaba pues a otros lados, como ustedes saben, hablar de un concepto pues nos remite a cierto marco teórico y hablar de otro concepto nos remite a toda una historia pues que a veces es muy complicado meter en una discusión, ¿no? En un solo libro. Entonces, pues por eso preferí usar otra edad y ver al ser como, ahora como, fíjense, eso es interesante también ahorita que lo menciona el doctor Luis Arturo, porque creo que nos permite distanciarnos de Heidegger, por ejemplo, porque pensando el sentido del ser, pues lo podemos pensar desde la diferencia ontológica como lo hace Heidegger, pero lo que estoy planteando acá no es pensarlo ya desde esa diferencia ontológica, ¿no? Sino pensar al ser como otredad, o sea, pensar al ser desde el propio sentido del ser, y como así lo quería Heidegger, pues, pero pues creo que con el Dasein, con este esquema que pone del Dasein, pues no lo logra, porque al fin de cuentas es una conciencia en apertura, una conciencia afectiva, ¿no? Existiendo en el mundo, como una disposición afectiva de ser en el mundo, pero al fin de cuentas es una subjetividad abierta. Esa crítica se le hace Levinas a Heidegger, ¿no? Entonces también por eso creo que otredad, buscar la otredad del ser es también como más justo en el sentido de ser humildes en nuestro propio pensamiento y comprender al ser en su esencia. Pues aquí lo que estamos tratando es de pensar al ser esencialmente, ¿no? Y creo que ese es el camino. Por otro lado, de Hans Blumenberg, pues yo no conozco mucho a ese autor, pero recuerdo una idea ahora en relación con el mito y con la ontología, y justamente nos plantea cómo el mito nos abre una realidad otra, ¿no? Es distinto por ejemplo, a las historias y a la literatura racionalista, ¿no? El mito, pues, es esta construcción de fábulas, del no logos todavía, ¿no? De un todavía no logos, pero que ya abre una realidad otra. Fíjense, y esa idea me parece importante porque justo nos da cuenta del ser de otra manera, no nada más a la manera de logos, ¿no? Sino que nos da cuenta del ser de otra manera. Y bueno, sobre lo demás del suelo cósmico, no sé si tenga relación con esto que menciono, pero no conozco al autor. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias, Emanuel. Espero tu libro, ¿no? Se lo mando, doctor, cómo no. Si gusta ponerme acá en el chat de su correo y se lo envío. Claro que sí, con mucho gusto. En este momento, distinguiría nada más para darle, porque entiendo que el doctor José Alfonso tiene muchas cosas que decirnos, ¿no? A lo mejor no debería haber empleado el concepto de diferencia, sino el de distinción. Una democracia, dice filósofo italiano Giacomo Marramao, democracia es ya no de las identidades, sino de las diferencias. Y bueno, nada más, lo que te decía de Blumenberg era por esta necesidad que tenemos, ¿no? De estudios de la recepción. O sea, Blumenberg no hace historia de mitos, hace historia de la recepción de los mitos. De una manera apasionante, ¿no? Logra disponerse distintas posturas epistemológicas, históricas, pero lo que hace es estudio de la recepción, de la interpretación, de la traducción, ¿no? Ay, Mónica, señorina, gracias. Ahora sí ya me callo. Creo que el doctor José... Bueno,
Doctor Luis Arturo, qué gusto saludarlo. Bueno, solo yo sumaría, digamos, a lo que ustedes han estado comentando, que este tema de, como diría Platón, de los grandes géneros, de lo uno y lo múltiple, lo uno y lo otro, a mí me parece que han estado presentes de diferentes maneras. Esta tensión entre lo uno y lo múltiple, entre la identidad y la diferencia, está presente en la reflexión filosófica de todas las épocas, me parece a mí, perdonen la simplificación. La época moderna, a mí me parece que tiene muy presente en filosofía esta tensión entre la identidad y la diferencia, entre lo uno y lo múltiple. El asunto es que la época moderna, no sé si deliberadamente, si por estos vaivenes de la historia, la época moderna termina cargando la tinta demasiado del lado de la identidad, y la diferencia y la alteridad casi va a quedar como una especie de accidente después de lo que es idéntico y después y respecto de lo que es uno. Me parece que la época moderna tiene conciencia, digamos, de esta dialéctica y de esta tensión entre lo uno y lo múltiple, entre la identidad y la diferencia, pero carga demasiado la tinta en la diferencia, en la identidad de distintas maneras. Y la diferencia aparece como accesoria, lo otro parece como accidental, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos elaborar unas filosofías, vamos a hablar en plural, necesitamos elaborar unas filosofías que en principio carguen un poco más la mano en la diferencia, en la alteridad, en la otredad, pero que tampoco pierdan de vista el referente de la identidad, porque entonces si no nos vamos a ir al extremo, como ya pasó a finales del siglo pasado con el tema de la posmodernidad, en donde todas las verdades pues, son verdaderas, todas las afirmaciones son verdaderas. También pagamos ya ese precio de que todas las verdades, todas las afirmaciones son válidas. Yo creo que el reto que nos viene en la filosofía es ir pensando en una filosofía que vaya encontrándole su justa medida a esta tensión que debe haber entre lo uno y lo múltiple, entre la identidad y la diferencia, que se siga afirmando la identidad como se la debe afirmar, pero que se siga afirmando la diferencia, la alteridad también como se la debe afirmar. Y sobre todo ahí me parece que es muy importante, sí, me parece que es bien, bien importante que la filosofía vaya poniéndonos a los seres humanos donde nos toca, ¿verdad? Ni en el mero centro y hasta mero arriba, en la jerarquía, tampoco afuera, sino donde nos toca en este universo, en este planeta, en este mundo, ahí donde nos toca. Y sí, ahí pienso que, perdonen la expresión, después de esta borrachera de modernidad que tuvimos de Descartes a Husserl, pues ya, yo creo que ya va siendo hora de que entendamos que lo que tenemos seguros todos a nivel individual y de especie es que nos vamos a morir, así que más nos vale ya tomar nuestro lugar y no sentirnos los dueños del universo, ¿verdad? En fin, pienso que ese es un gran tema. Gracias, doctor Luis Arturo, por la provocación. Ok, nada más, es la astronoética. Pensemos en ese concepto, en ese neologismo, ¿no? Les agradezco, doctores, por sus participaciones. Quedan 5 minutos. ¿Algún último comentario? Me parece que tenía levantada la mano la doctora Senorina. No sé si gusta despedir también con su comentario esta presentación editorial. Gracias, Alexander. Sí, ya no quería abusar mucho del tiempo porque ya sé que es la hora que tenemos poco tiempo, ¿no? Para ir a comer. Pero bueno, ya que me dieron la palabra, aprovecho nada más para comentar y si quiere responder el doctor Ferreira. Yo siempre he pensado que en el pensamiento de Levinas hay una propuesta erótica, o sea, hay un pensamiento erótico. Bueno, que yo de manera atrevida lo he llamado así, ¿no? Porque en algún momento cuando leía El tiempo y el otro,
justo en esta crítica que hace a todo el pensamiento de la filosofía, que viene desde Parménides, ¿no? Donde siempre se busca lograr una síntesis. Finalmente, hasta en Hegel, o sea, es el encuentro entre las diferencias, pero termina en una síntesis. Y en la propuesta, en la perspectiva erótica, o lo que plantea Levinas, el pensamiento nunca puede atrapar a la otredad, justo porque entonces ya no sería otra, ¿no? Así lo expresa. Entonces es un pensamiento que siempre permanece deseante, y porque permanece deseante, eso es lo que lo hace productivo, ¿no? Que siempre esté incorporándose, creciendo. No sé si en su libro incorporó parte de esta visión. Sí, sí, doctora, muchas gracias. No está tan presente, pero sí hay un concepto que es el encuentro, o sea, sí lo planteo ahí, lo escribo pues cuando voy con Levinas, estudiándolo, sí retomo esta idea, porque lo que dice Levinas es que uno no conoce al otro. Para conocer la esencia del otro, o al otro, digamos con palabras de él, al otro en su alteridad, no podemos conocerlo, que dice que siempre cuando nosotros en esa pretensión de conocer, esa pretensión epistemológica, pues vamos a reducir al otro a nuestra propia representación, ¿no? Entonces vamos a reducir su alteridad a la mismidad de nuestro pensamiento, al sentido de la totalidad de nuestra propia conciencia, pues, ¿no? Entonces sí, el término aquí clave es que uno encuentra al otro, o sea, uno aprende al otro, uno está en contacto con el otro, justamente es en el contacto con el otro, en su proximidad. De esos conceptos pues sí tienen que ver con una erótica, justamente son los que le podría yo ahorita mencionar, ¿no? Para dar ese rastreo, ¿no? Con Levinas, pues son justamente el encuentro con el otro, o sea, ese entre comillas, conocimiento del otro, pues sería más bien un encuentro con el otro, ¿no? En su proximidad. Y además aquí hay algo muy curioso que también, digamos, porque hay toda una línea de estudio de Levinas sobre la corporeidad, ¿no? Ahí está el tema del cuerpo también en la filosofía de Levinas. Pero hay una cosa ahí curiosa, porque Levinas cuando habla, por ejemplo, vamos a hablar del rostro del otro, cuando habla del rostro del otro, y vamos a tomarlo como una metonimia, ¿no? Para hablar del cuerpo, pues en general, cuando él se refiere al rostro, dice, yo no me refiero al rostro de los gestos, no me refiero al rostro corporal, al rostro corpóreo, ¿no? Sino me refiero al rostro como esa proximidad humana que yo no puedo, que se me escapa, que yo no puedo reducir. O sea, que si quiero verlo epistemológicamente, e incluso con mi mirada, lo puedo reducir a una identidad de mi propio pensamiento, puedo reducirlo a una representación mía. Entonces, ni siquiera él apela a la mirada, o sea, estos conceptos también tienen que ver con la erótica, no apela a la mirada, sino a la proximidad, a la sensibilidad. Fíjense, es una sensibilidad metafísica, dice Levinas, es una sensibilidad metafísica, es una sensibilidad que critica a la sensibilidad de la percepción de Merleau-Ponty, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el rostro del otro, es una proximidad, es una presencia, pues una proximidad que yo no puedo ni siquiera con la mirada comprenderlo o abarcarlo, pues porque lo reduzco a una esencia de la totalidad de mi conciencia. Pero entonces puede haber una erótica, no sé esto, no sé si puede haber, pero puede haber una erótica metafísica, pues una erótica metafísica de la sensibilidad ética, en todo caso, estaría ahí colindando pues esta sensibilidad ética con una sensibilidad erótica, ¿no? Porque al final de cuentas eso también es un planteamiento que ha retomado Enrique Dussel sobre una erótica que se basa también en el pensamiento de Levinas, pero yo de ahí tendría que como tener cuidado, ¿no? O sea, habría que ser precavido con el pensamiento de Levinas, porque ahora al final de cuentas para él la filosofía primera es la ética, ¿no? Entonces él no está haciendo una erótica, sino una ética. Lo que dice, por ejemplo, en relación con la estética, dice, las formas bellas nos distraen de lo esencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estética, a lo mucho que llega es a valorar la escultura de Sasha Sosno, ¿no? De estos rostros que están iterados, ¿no? Que están obliterados, tienen textos sobre la obliteración, ¿no? Entonces, esos textos tachados, borrados, que no están completos, digamos,
que no nos hacen ver la totalidad del otro, o digamos, no podemos reducirlo a una totalidad porque no están completos, ¿no? Están escindidos, están con una falta, y entonces esa falta, esa llancia, ese agujero, es el que nos permite, dice Levinas, ir más allá del rostro estético del otro y del cuerpo estético del otro para comprenderlo éticamente, para tomar ese valor ético que viene más de la sensibilidad ética, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, yo lo diría así, es más bien dejarlo como problema, porque al final de cuentas lo que está haciendo Levinas es una ética, no una erótica, pero por ahí podríamos tener algunos elementos interesantes, sobre todo en esto de cómo el rostro lo define como una forma informe, o sea, él va a que la esencia del otro no se me da en una forma, sino que se me da en lo sin forma, dice, en lo sin identidad. Yo, por ejemplo, ahí yo no sigo a Levinas ya en lo de la sin identidad totalmente, porque entonces nos quedaríamos en ese sentimiento, o sea, ya no estamos, Levinas sí renuncia al pensamiento, a la reflexión, y él se va al sentimiento ético, a ese sentimiento que nos hace sentir al otro como humano, pues, es más, dice, el otro es el que me enseña realmente lo que somos, lo que me define como humano, a mí, me lo enseña el otro, ¿no? En su alteridad. Entonces, la filosofía de Levinas es un sentimiento ético, ¿no? Que viene de la sensibilidad, sí corpórea, porque pues es sensibilidad, ¿no? Pero no se reduce a una forma estética o incluso al deseo. También tiene ahí el concepto de deseo, pero ahorita no sabría darle las pistas exactas, ¿no? De los textos donde trabaja pero sí está presente ahí el tema del deseo, ¿no? En la filosofía de Levinas. Es lo que podría decir ahorita. Muchas gracias por el comentario y la pregunta, doctora Senorina. Pues muchas gracias, doctor Ferreira y doctor Alfonso Villa. Un gusto tenerlos. A lo mejor nada más que ya nos digan, ¿no? Dónde conseguir el libro, porque creo que en ningún momento lo mencionaron, por si alguien quiere conseguirlo. ¿En qué plataformas podríamos descargarlos o en qué librerías podríamos conseguirlos? Sí, pues está ahorita la edición, es en ediciones académicas, y sí está en la página web de la editorial, y ahí se puede descargar. Ahorita la versión es digital, entonces de hecho no está muy cara, es económica, ¿no? También esa fue la idea de la reedición, pues, para que haya más acceso en el sentido, y pues sea más accesible, ¿no? Entonces, es en ediciones académicas donde se puede conseguir el texto. Entonces, igual, y si puedo, les mando los datos, ¿no? Justo igual a ustedes que están como coordinadoras, para que los tengan, porque ahorita no lo tengo así preciso el dato, ¿no? Pero se los envío. Sí, claro que sí, para hacerles llegar a los interesados, ¿no? Pues ¿Me puedo despedir, Senorina? Sí, claro. Sí, recomendándoles un texto. Se llama Posesión Imposible. Un psicoanálisis del deseo de conocimiento. Y la autora es la doctora Senorina. Hay que leerlo. Ya me dio pena, ya me ruboricé. Pero bueno. Hay que leerlo. Y lo pueden bajar en línea, no hay ningún problema, o le escriben a ella. Pero lo bonito del título, ¿no? Y a todo lo que te lleva. Muchas gracias, por su atención, por sus caricias. Pues gracias, nos vemos en un ratito. Buen provecho. Nos vemos a las 4 para continuar con esta jornada que ha sido muy deliciosa. Buenas tardes, muchas gracias.